Voy a... Ay, sí me gustó. Dijo recording in progress. Lo vamos a pausar. Ujú. Aquí donde dice grabar, pausar. Sí, ok. Listo. Bueno, bienvenidos a todas las personas que están asistiendo a esta fabulosa clase. Eh, Dependiendo del momento en el que abran el sistema, pues será un buen día, buena tarde o buena noche. En el caso de nosotros, estamos transmitiendo a partir de las 7 de la noche en el día de hoy, así que buena noche. El día de hoy les quiero presentar a uno de mis maestros, que es el doctor Bernardo Bolaga Durán. Yo tuve la fortuna de pues, estar con él cuando hice neurocirugía en la rotación en el Hospital Clínica Londres en aquella época para el curso que correspondía a una parte de neuroradiología y él nos daba sobre todo resonancia magnética. Entonces, la verdad es que le estoy muy agradecido y además lo estimo muchísimo porque hemos tenido la oportunidad de tener diferentes experiencias de vida y la verdad es que lo aprecio, maestro, y le doy las gracias por estar aquí. Eh, de forma sucinta, porque pues él tiene un currículum realmente gigantesco. Les quiero recordar que él es un médico mexicano que realizó su carrera en la Facultad de Medicina de la UNAM, egresó en el año de 1968, luego hizo la especialidad de radiología en el Hospital General de México y su posgrado en neuroradiología diagnóstica y terapia endovascular en el Hospital Lavoisier en París, Francia. Es además fellowship de tomografía computada en el Hospital for the Nervous Disease, Queen Square, en Londres. Y así podemos seguir dando una lista interminable. Sin embargo, lo que él resalta en su presentación es que es un médico neuroradiólogo y es fundador y primer presidente de la Sociedad Mexicana de Neuroradiología, fundador además de la Asociación Mexicana de Egresados al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, doctor Velasco Suárez, y de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Radiología. Es académico emérito por Radiología e Imagen de la Academia Mexicana de Cirugía, expresidente del Colegio Nacional de Médicos, especialistas en Radiología e Imagen. Y él pone aquí ex médico neuroradiólogo del grupo CT Scanner. Bueno, ahorita ya no está activo en el sentido laboral constante, sin embargo, pues él para mí sigue estando activo. Le doy la bienvenida, maestro, y le doy la iniciativa para que inicie su presentación. Muchas gracias, estimado Alberto, y me da mucho gusto conocer a Diana también. No tenía yo el gusto. Y después de leer esto que yo llamo el pedigrí, eh, hice esta diapositiva tomando el logo de la presentación que se difundió en WhatsApp del diplomado Cuidados Neurocríticos Pediátricos. Y cuando tuve el gusto de que Alberto tuviera atención para invitarme como profesor, yo dije, bueno, ¿de qué les puedo decir? Neurocríticos, yo soy neuroradiólogo, pero yo tuve la oportunidad, ha sido muy venturoso para mí haber hecho mielografías, neumoencefalografías, angiografías, eh, con los procedimientos muy, muy precarios en el Instituto Nacional de Neurología y después en el Hospital Santa Fe. Eh,
Menciono esto porque en los antecedentes históricos de la imagen diagnóstica me tengo que incluir, si no, no aparezco en la fotografía, ¿verdad? Y creo yo que es importante sentirse integrado a una realidad actual. Cuando regresé de París, ya con el conocimiento de terapia endovascular, no se llamaba así. Eso se adquirió después el nombre. Era embolizaciones de tumores y de malformaciones vasculares del cráneo y de la médula espinal. Eso fue lo que yo aprendí con mi maestro Jean Jan en el Hospital Lariboisière de París. Todavía recuerdo los gratos momentos de haber vivido en una ciudad multifacética como París. ¿Qué pasó? Bueno, les quiero iniciar con el principio. La imagen diagnóstica se inició el 8 de noviembre de 1895, cuando Wilhelm Conrad Röntgen descubrió un nuevo tipo de radiación que llamó rayos X. Y está con su esposa y está la fotografía de la radiografía que le hizo a su esposa de la mano donde se le ve el anillo que traía ella. Ese es histórico, esta primer radiografía que tomó Röntgen de su esposa. Y después, la primera radiografía hecha en público de la mano del anatomista Albert von Kolliker fue el 23 de enero de 1896. Vean, es el 23 de enero y el 8 de noviembre de 95 fue cuando él descubrió en su laboratorio los rayos X. Entonces, vean, de noviembre de 95 a enero de 96, pues son 2 meses. En ese tiempo se programó la conferencia de Röntgen en la Sociedad Físico-Médica de Würzburg, como demostración de su descubrimiento. Y fue realmente importante y vemos que estamos hablando de enero de 96. El doctor Edwin Frost hizo la primera radiografía diagnóstica en Estados Unidos el 3 de febrero de 1896. Febrero, al día siguiente de su presentación, en un paciente con una fractura ulnar y radial, o sea, de coles. Digo ulnar porque debemos de adoptar la terminología anatómica actual, no la acostumbrada. Yo aprendí la anatomía con el maestro Quirós en la Facultad de Medicina de la Ciudad de México y desde luego era otro tipo de anatomía que se mencionaba y la nómina anatómica no existía como tal. En mayo de 1896, Edison hacía demostraciones públicas para que la gente pudiera ver sus propios huesos. En ese tiempo, Edison era un hombre muy activo, muy inteligente, que tenía muchas ideas y se robaba muchas ideas también. Entonces él había preparado un show para que la gente se sorprendiera y que viera sus propios huesos, eh, como se puede ver en estas imágenes,
cómo se está en un pequeño visor, se captaba la imagen que pasaba por una pantalla, pero era fluoroscopía. La fluoroscopía es el paso de los rayos X desde el tubo hasta una pantalla luminiscente, que así lo aprendí cuando estuve en el Hospital General de México, ah, haciendo radiología general. Teníamos que hacer 2 años de radiología y hay muchas anécdotas que sucedieron en el Hospital General cuando yo estuve allí, pero esas me las guardo para no tardar mucho esta conferencia. Pero Edison es un hombre que ha pasado a la historia por tantas cosas buenas y malas. Los usos médicos ya desde 1896 eran utilizados y en forma muy primitiva. Podría verse como la radiografía de la mano en esta fotografía. Se pueden ver las postas de un disparo de escopeta hecho, pues, yo no sé en qué condiciones, pero se puede detectar la, digamos, densidad, porque hablemos de densidad. La palabra densidad en realidad se apareció con la tomografía computada, pero en la radiolucencia de los rayos X, el metal era muy denso, por eso se veía ahí. Y una parte muy importante de la utilización de los rayos X en, hecha por el profesor Harvey Cushing, que es un hombre admirable históricamente en la neurocirugía mundial, así como ha llegado a ser el profesor Gassi Yassar-Gil, que fue el neurocirujano del siglo, nombrado cuando terminó el siglo. Pues Harvey Cushing empleó los rayos X en el Hospital Johns Hopkins en septiembre de 1896. Estamos ya en septiembre de 96 y era un paciente con síndrome de Brown-Sequard causado por hematomielia en una lesión por arma de fuego. Las radiografías se obtuvieron con exposiciones promedio de 35 minutos cada una. Y ustedes pueden ver, son 2 radiografías. Aquí se ve el proyectil de arma de fuego, en esta también, porque la radiolucencia de este proyectil es desde luego mucho más densa y es lo que se permite diferenciar en la radiografía convencional. Está la referencia bibliográfica. Esta es una radiografía de cráneo que muestra fractura frontal, incluyendo el seno frontal. La primera fotografía fue cuando hubo la fractura frontal, que se supone que es esta. 3 semanas después se obtuvieron radiografías de cráneo y se descubrió estas imágenes, que fue la mano de Dios. Yo no digo que así le dicen al gol, al gol que metió en el Mundial de México, eh, un excelente jugador brasileño. Bueno, pero 3 semanas después se ve aire en el sistema ventricular y la única forma que había para que penetrara era por la fractura en la forma de, pues no una fístula, porque no se detectó ni se menciona
el nombre de fístula, pero se ve el aire en el sistema ventricular. Esta, que fue mano de Dios para mostrar el sistema ventricular durante varios años, fue utilizada para detectar patología intracraneal en la neumoencefalografía, de la cual tuve la oportunidad yo mismo de hacer muchas en el Instituto Nacional de Neurología en 1973, cuando hice mi especialidad. Otro hombre maravilloso en la historia de la neurocirugía y también en la imagen diagnóstica es Walter Dandy. Las fotografías que incluí es el equipo que teníamos en el Instituto Nacional de Neurología, un equipo eh, titulado Mimer One, y llegamos a tener Mimer 3 también ahí, y se ve la fotografía aquí de una persona que estaba haciendo una punción lumbar, y se ve aquí también el equipo, que eran equipos maravillosos porque se podía hacer este tipo de radiografías, neumoencefalografía, por eso las iniciales, y el chiste en este caso era meter aire a los cuernos temporales. Los cuernos temporales eran una posición anatómica definida, y si estaba rechazado, había asimetría por elevación de un lado, se infería que había una lesión infratemporal intracraneal. También podía hacerse esto, una neumoencefalografía con maniobra de autotomografía. Esta la hacíamos también para poder observar el acueducto cerebral, que durante muchos años se le ha llamado acueducto de Silvio, pero el nombre correcto en la nómina anatómica es acueducto cerebral. Y aquí está el cuarto ventrículo con su clásica forma mencionada tantas veces en tantos esquemas anatómicos. Después se utilizó lipiodol, que era un medio de contraste utilizado para mielografía, para hacer una yodoventriculografía. Esto desde luego es histórico, y vean, se inyectaba el medio de contraste en un ventrículo lateral y se pasaba a través del agujero interventricular o de Monro hacia el tercer ventrículo, y después hacia el acueducto cerebral al cuarto ventrículo, y si no había obstrucción pasaba hacia las cisternas de la base. Uno más, Egas Moniz, ahí está cuando nació y cuando murió. Egas Moniz fue el que describió la geografía cerebral. Esta fotografía es de un libro que consiguió mi amigo y digo yo maestro también, Guillermo García Ramos, neurólogo que inició el departamento de neurología en el Instituto de la Nutrición, ahora de las Ciencias Médicas y Nutrición, y lleva el nombre de su exdirector. eh, ese libro me lo regaló García Ramos y lo tengo yo bien guardado, tan guardado que no sé dónde lo guardé. Esta es la forma como se hacía en neurología un estudio biplanar de angiografía. Se ponía la cabeza del paciente cerca de la pantalla
y era el tubo de rayos X, pero había que mover la cabeza cerca y después recolocar al paciente para que el, el que estaba abajo de que contenía las radiografías se pudiera hacer la anteroposterior. Esta era una técnica que durante muchos años se usó en el Instituto Nacional de Neurología. Este señor Seldinger fue un hombre ingenioso. Me platica mi amigo Enrique Palacios, neuroradiólogo de Nueva Orleans, mexicano, radicado allá desde hace mucho tiempo, y Enrique Palacios tuvo la oportunidad de ser compañero de Seldinger allá en Estados Unidos cuando hicieron la residencia. Bueno, pues este hombre tuvo la idea de pasar un catéter a la arteria para inyectar el medio de contraste. Y esta técnica sigue activa ahora con técnicas de catéter más finos, de mejor condición física, que han servido para múltiples, pero múltiples procedimientos angiográficos, y yo lo utilicé para hacer embolizaciones que me enseñó mi maestro Jean en París, embolizar tumores y malformaciones vasculares craneales y de la médula espinal. Pues Seldinger ha estado vivo todas las angiografías que se hacen actualmente utilizando un catéter, principalmente por vía arterial, pero yo hice venografías con técnica de Seldinger. No es exclusiva de la arteria, sino la técnica de Seldinger es la introducción de una guía metálica para sobre de esta guía meter un catéter plástico o de polietileno, de lo que quieran, diferentes materiales para hacer las angiografías. En 1971, Sir Godfrey Newbold Hatfield desarrolló el primer equipo convencional de tomografía computada en una compañía británica de electrónica y música llamada Electrical and Musical Industries, EMIM. Por eso, el primer equipo que se hizo de tomografía computada, diseñado por el ingeniero Godfrey Hadfield, se le decía o se le dijo EMI Scanner. EMI por esto del Electrical and Musical Industries, y luego Scanner por la palabra de rastreo. Ampliamente conocido en esa época por su relación comercial con el famoso grupo musical de los Beatles. El primer estudio de tomografía computada hecho por Hadfield tomó 15 horas en su realización y 5 minutos para procesar cada imagen. En la actualidad, la tecnología de la tomografía computada ha sobresalido y en ocasiones hace mejores imágenes de estructuras arteriales que la misma resonancia magnética, pero depende mucho de la técnica que se utilice o de las secuencias que se utilicen en resonancia magnética. La tomografía computada actualmente sigue siendo un procedimiento de primera eh, elección en pacientes, sobre todo de edad muy corta o con problemas de movilidad, como pueden ser los traumatizados, que pueden tener movimientos anormales o estar confusos y no mantener la cabeza quieta para hacer
la tomografía computada. El nombre de tomografía computada ha tenido varios cambios. Tomografía computadorizada, también se le dice, en España se le dice en forma diferente a lo que usamos en América, pero nosotros tratamos de hacerlo un poco más ágil y particularmente yo la he utilizado como tomografía computada. Pero el tiempo es diferente porque se pueden hacer en segundos una tomografía computada que puede ser diagnóstica de tal modo que es lo único que se hace para llevar a un paciente a cirugía y drenar un hematoma subdural o epidural, dependiendo de lo que tenga. Esta es la primera imagen clínica de una tomografía computada obtenida por Sir Godfrey Hadfield. Sir, porque ya lo pusieron como Sir en la nobleza anglosajona, y es la imagen de una mujer con sospecha de lesión cerebral. Esta primera imagen, en esta primera imagen se observa una zona oscura de aspecto quístico, la que está señalada con las flechas rojas. El primer equipo de la primera generación de tomografía computada en Latinoamérica se instaló en Guadalajara por el doctor Rubén Bañuelos Vallejo, después en el Instituto Nacional de Neurología, y el tercer equipo en el Centro Hemiscáner en la Ciudad de México. Esto es histórico. La fotografía que se ve con el paciente es exactamente como había que poner la cabeza dentro de una bolsa de características especiales de caucho para poder hacer que el tubo de rayos X dentro de este marco girara y tomara la imagen. Y la técnica, desde luego, evolucionó y hay equipos actuales de mayores dimensiones que son más bonitos, más estéticos y que sirven para hacer lo mismo. Entre 71 y 76 se desarrollaron 4 generaciones de equipos de tomografía computada, reduciendo el tiempo de barrido para cada imagen en 1 o 2 segundos. Y son los modos como variaron los movimientos del tubo de rayos X para obtener las imágenes. La tomografía computada helicoidal se integró para obtener una adquisición volumétrica. La exploración helicoidal combina el movimiento rotatorio del tubo y el movimiento de desplazamiento de la mesa durante el barrido, usualmente en menos de 60 segundos. Y actualmente, si ustedes ven un equipo de tomografía computada para cuerpo entero, es exactamente el mismo principio del desplazamiento de la mesa mientras está pasando el haz de rayos X para hacer la tomografía computada. Los equipos variaron de morfología. Este es uno de 16 detectores, comparado con el Hemiscanner, que tenía 2 detectores. Este de 16 era maravilloso. Después ha evolucionado de tal forma que la tomografía por emisión de positrones se integró a la tomografía computada de múltiples detectores para hacer la tecnología actual llamado PET. PET por las iniciales en inglés, que es tomografía por emisión de positrones. Se nos quedó PET y a veces
la costumbre, le llaman TAC, a una tomografía axial computada, porque quiera que no, la mayoría de los movimientos son para obtener imágenes axiales. Por eso la gente dice, hazte un TAC o un PET, ¿verdad? Pero esas expresiones pues son ad hoc para lo que estamos haciendo. Y la característica de la resonancia magnética es el movimiento que producen la diferencia de los campos magnéticos con señales de radiofrecuencia para tener excitación protónica y obtener como respuesta una resonancia. Por eso se llama resonancia magnética, porque la radiofrecuencia dentro de un campo magnético muy intenso produce la excitación protónica que en su momento de relajación otorga de regreso una respuesta protónica que es captada por sensores especiales y con ellos se pueden hacer las imágenes. En 1973, Lauterbur consiguió reconstruir imágenes de resonancia magnética representando el inicio de la imagen por resonancia magnética actual. Ese fue el inicio y Lauterbur fue uno de los iniciadores. También encontrarán ustedes que Damadian participó también con un granito de arena, y el equipo que él utilizaba fue el que se compró en el Hospital Universitario de Nuevo León. Y yo tuve la oportunidad de estar presente cuando estaba presente el autor ahí de esta tecnología, y nos enseñaron la imagen producida por la resonancia magnética con un intenso campo magnético. Estas imágenes eh, son únicas porque son radiografías que le obsequió el profesor Servinenko a mi maestro, el profesor René Ginjan, cuando Ginjan estuvo en Rusia el 13 de abril de 1974. Yo estuve en París en septiembre de 1974, así que las radiografías tenían pocos meses que se las había dado el profesor Servinenko al profesor René Ginjan, y mostraba un caso de aneurisma en la porción cavernosa de la carótida interna que fue ocluido con un balón desprendible. Ahora se utilizan otras tecnologías más ventajosas y menos riesgosas. El profesor Servinenko, ruso, no le mencionó al profesor Jinyan sobre las características de su método para emplear un balón desprendible. No le dijo la verdad, nomás le dio las radiografías como obsequio y las puso mi maestro en su oficina, las tenía expuestas junto con varios negatoscopios en otros casos que demostraban angiografía súper selectiva de la arteria de Adamkiewicz, que es una arteria o espinal anterior, que fue la que el profesor Jinyan trabajó mucho para hacer embolizaciones de patología espinal y desde luego patología craneal. Aquí está el doctor Jesús Rodríguez Carvajal, que fue el primer neuroradiólogo en el Instituto Nacional de Neurología. Él había estado en el Hospital Juárez, el viejo me refiero al hospital, porque ahí el profesor
el doctor Manuel Velasco Suárez, que fue también un pionero en muchos aspectos de la neurocirugía en México, además de gobernador de Chiapas. Entonces, Chucho Rodríguez Carvajal trabajaba como jefe de radiología en el Juárez en ese tiempo y el maestro Velasco eh, tuvo la idea de hacer el Instituto Nacional de Neurología y le ofreció al doctor Rodríguez Carvajal que se fuera como jefe de neuroradiología y durante muchos años estuvo el doctor Rodríguez Carvajal haciendo estudios como la mielografía y vean ustedes, no usa cubrebocas, no usa gorro, pero hacía unas mielografías excepcionalmente buenas. La neumoencefalografía también la hacía y las angiografías carotídeas por punción directa, empleando agujas de Cournant. Esa, él era uno de los expertos. Y se cuentan muchas anécdotas del doctor Rodríguez Carvajal. El primer residente de neuroradiología que tuvo el doctor Rodríguez Carvajal fue el doctor Fortunato Ibarra, que actualmente vive todavía en Aguascalientes. Es excelente amigo mío. Tenemos una comunicación constante y yo accedí a darle su lugar como primer residente de neuroradiología. El segundo fue el doctor Pedro Salmerón Suevos en 1967 y después pueden ver ustedes imágenes de muchos participantes en la neuroimagen que se producía, como ahí está mi compadre, el doctor Marco Antonio Centeno, con el doctor Rodríguez Carvajal y con el doctor Vicente Becerra de Guadalajara, después el doctor Valderrama, el doctor Salgado, la doctora Perla Salgado, en fin, son de los neuroradiólogos que estuvieron allí en el Instituto de Neurología haciendo su especialidad y una fotografía donde hay personas en el instituto también de tiempos muy especiales. Esta fotografía fue tomada en junio de 76, durante la instalación del equipo de tomografía computada denominado EMI-Scanner. Y está el doctor Francisco Escobedo Ríos, que entonces era el director del Instituto Nacional de Neurología, el doctor Jesús Rodríguez Carvajal, que era el jefe de neuroradiología, y el maestro Francisco Rubio Donadieu, que es neurólogo. Gracias a Dios está vivo todavía el maestro Rubio. Gracias a él pude yo realizar neuroradiología en el instituto porque el doctor Rodríguez Carvajal no me aceptó. Ya tenía dada su plaza de residente de neuroradiología a la doctora eh, Tere, que fuimos muy amigos, pero se nos murió Teresita por un cáncer de mama. Y abajo está el equipo puesto en neurología en junio de 76, que es las imágenes que les muestro. Está el maestro Velasco Suárez en una reunión académica, me está dando un abrazo, y mi maestro desde el Hospital General y el Hospital Juárez, el doctor Jaime Dorfman, ya fallecido. Él fue el que me enseñó en el Hospital Santa Fe, cuando yo era interno de pregrado, era yo estudiante todavía, y él me estaba enseñando, el doctor Dorfman me enseñaba
la neuroradiología que él manejaba y fue el primer neuroradiólogo formado en el extranjero que llegó a México y el segundo fue el doctor Rodríguez Carvajal. Y en la foto de abajo a la izquierda está el profesor Juan Taveras, que también fue maestro mío. Él tenía un libro que le decíamos El Taveras, el libro, un libro maravilloso de neuroradiología y actualmente pues es un libro de referencia porque después de que la doctora Ann Osborne publicó sus maravillosos libros de neuroradiología. La profesora Ann Osborne, ella sigue activa y sigue haciendo dinero, perdón, sigue haciendo buenos libros de neuroradiología y sus ejemplos son maravillosos. Y en la foto de abajo a la derecha está mi compadre Marco Antonio Centeno, cuando yo estaba ya de neuroradiólogo en CT Scanner y él era el jefe de neuroradiología del Instituto Nacional de Neurología. Fotos de Rogelio Revuelta, un neurocirujano, de mi maestro Enrique Palacios, que estamos en Zacatecas en una reunión de neuroradiología, está con su esposa, yo estoy con mi esposa Irma, que ya cumplimos 57 años de casados. Abajo a la izquierda el maestro Escobedo, conmigo y compañeros con los que formamos la AMEIN, pero no tuve yo dinero para estar en la fotografía en Guadalajara cuando se instituyó esta asociación en Guadalajara. No pude ir, pero se me consideró que yo era de los fundadores. Y aquí está la Asociación de Médicos Egresados de Neurología y hay de todo, de mole, de dulce y de manteca. Ahí hay neurólogos, neurocirujanos, psiquiatras, muchos de ellos son compadres míos, amigos, y estos son neurocirujanos actuales. Menciono arriba a la derecha a la fotografía de Ramón Peña Álvarez, un neuroradiólogo excelente del Centro Médico Nacional que trabajó con el doctor Daniel González mucho en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional del Seguro Social. Y desde luego fotografías de mi compadre Carlos Carballar, Carlos Murillo de Guadalajara, del doctor Daniel González, en fin, los que conocieron neurocirujanos que ya no están con nosotros son ellos. Y lo lamento. Y reuniones con neuroradiólogos, eh, actualmente en funciones todavía. Mi maestro y amigo Enrique Palacios, arriba a la izquierda, en el color claro, café claro, y Perlita Salgado, ahí está en medio, acompañando a Gabito, a mí, en fin. Y este es en Mérida, en la Ciudad Blanca que me ha recibido con mucho afecto, y neurocirujanos, que algunos de ellos ya no están con nosotros, ¿verdad? Pero se les recuerda con mucho cariño. Esta fue una reunión de la Sociedad Mexicana de Neuroradiología en Puebla, y está la doctora Patricia Silva, cuando entonces estaba casada con el doctor Richard Lachow, que hizo un libro también muy bueno de neuroradiología. Estamos en Caracas, Venezuela, en otros tiempos, en la CILAN, eh, y después en Puerto Rico. En fin, son momentos históricos.
Como pueden ver, las imágenes que yo les mostré con mucho gusto nos llevan de la mano a una historia que aún no ha terminado y que gracias a Dios yo lo sigo disfrutando intensamente, ahora con la resonancia magnética que utilicé durante los 15 años que fui director del eh, Centro de Resonancia Magnética en la Clínica Londres. Pues mi querido Alberto, este es el mensaje que tengo en esta ocasión para todos ustedes y les agradezco que me hayan invitado a participar como profesor en este grupo muy particular, neurocrítico, pediátrico, que me honra, me distingue y me deja mucha tarea para aprender con ustedes y así lo haré, ustedes serán maestros míos. Gracias. Muchas gracias, maestro. La verdad es que el escucharlo y ver las imágenes tan claras y tan vívidas de su memoria acerca de todo este grupo que fue creciendo en Latinoamérica y en México y a nivel mundial es hermoso. Este, si me regresa dos de sus transparencias, una, dos, ahí está el maestro Carballar. Ujú. Lo veo que estaba medio happy, ¿verdad? Ya estaba en un momento como que los Así ojitos es. se le cerraban. Estábamos, déjame decir, estábamos en un restaurante que se llama La Pigua. La Ujú. Pigua es un restaurante de mariscos delicioso aquí en Mérida que les recomiendo a todos. No tengo ninguna comisión, pero les recomiendo que vayan Oye, a comer ahí. oiga, una previa, Una previa, a ver, una más. una más. Ah, sí, el maestro es Rodríguez o cómo es su apellido. ¿Cuál de ellos? Aquí junto al Pistachón Zigzag, que le decimos, que es el maestro de neurocirugía de Pemex, ya ve que está aquí, Gonzalo Solís. González Solís Maldonado, y aquí Sí, está el neuroradiólogo. sí, sí, está Gonzalo Solís, luego está, déjame, me parece que es Daniel Rodríguez Díaz, que es el No, actual jefe de neurocirugía del 20 de noviembre. Eh, no, 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 aquí a un lado de él, a su izquierda, ajá, fue nuestro maestro también en el General de México de neuroradiología. Nada más, así, ajá, él nos ah, daba las clases en la mañana y los miércoles. Bueno, nada más quería comentarle, y este fue mi maestro, pues, en el General de México, ¿no? El maestro Velasco Campos. ajá, ajá, sí, Ajá. Oiga, le agradezco muchísimo. La verdad es que es una plática maravillosa. Todavía con el maestro Velasco Campos en el General de México, en ahorita ya cambió todo, pero en la parte inferior, en la planta baja del servicio, había un espacio donde todavía como residentes de neurocirugía, con él nos tocó hacer neumoencéfalo y nada más que hacíamos la ventriculografía con neumoencéfalo, nada más, o sea, no hacíamos la punción lumbar, sino que hacíamos un trépano y ujú, colocábamos un catéter como si fuera ventriculostomía, y ahí hacíamos, primero retirábamos 5 a 10 mililitros de líquido cefalorraquídeo, y luego íbamos inyectando lentamente el aire y se iban tomando las imágenes. Y esto lo hacíamos con la finalidad de hacer un mapa de los ventrículos y dibujar ahí sobre la proyección lateral y sobre todo la lateral, los mapas de Taylarac para poder hacer las mediciones necesarias para poder introducir los estimuladores o hacer las palidotomías. Y era realmente muy interesante. Y digo, yo cuando lo vi, en ese momento se me hacía ya también una cosa medio loca, ¿verdad? Pero era muy exacto, era muy exacto. Y después cuando
empezamos a hacer la resonancia magnética en su servicio en Londres. Se hizo la compaginación, la validación de las imágenes y nos dimos cuenta pues que ya no iba a ser necesario evidentemente seguir con los neumoencéfalos y ya continuar con la resonancia magnética para hacer las mediciones, ¿no? Ujú, claro, Ajá, a mí me tocó pues llevar a los pacientes en la mañana con usted a sí. la clínica Londres para que se hicieran los estudios de volumetría de hipocampo y todo lo que se hacía que era maravilloso. Me da muchísimo gusto que se permita todavía darnos estas clases y espero que las siguientes clases pues empiece ya a nutrir con todo ese conocimiento que tiene y obviamente todos estamos en el proceso de aprendizaje siempre, esto nunca se acaba, ¿verdad? ¿Cómo Sí, no? ¿Puedo hablar un poco? No sé si me dan permiso. claro que sí. Claro, maestra, Hola, adelante. hola Bernardo, ¿cómo estás? Gusto en verte y Hola, escucharte. Toño, qué Aquí gusto estoy. saludarte. Gracias. Esto es le digo que es estimulante el recuerdo. Así es. Esto es lo más bonito que puede dejarnos el tiempo. Muchas gracias. Te Gracias, agradezco Toño. mucho, Bernardo, por estar con nosotros. Muchas Te gracias. mando un abrazo, mi querido Toño. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, maestro. Bueno, entonces les damos las gracias a todos por estar presentes en esta primera clase de neuroradiología para el diplomado. Y entonces la siguiente semana, como quedamos, maestro, sería eh, El martes. el martes para continuar con la embriología. Eh, por favor. Ah, bueno, yo nada más quisiera agregar, aquí casi no salgo. Bueno, no quería salir porque no estoy muy arreglada, que digamos, pero este, doctor, todo mi reconocimiento y es un honor. No voy a cansar de decirlo, es un honor el que que nos des tantas cosas porque todos necesitamos entender de dónde vienen las cosas y si uno olvida su historia, no es posible avanzar y hacer mejor las cosas y crear un futuro mejor. Entonces, a mí me dan estas pláticas históricas, a mí en lo personal me dan mucha emoción, me ayuda a entender mejor lo que hacemos en el presente y me da pie para fortalecer e ir hacia el futuro. Entonces, le quiero dar las gracias y además quiero decirle que pues acá en Tlaxcala estamos con los brazos abiertos y ojalá pues podamos festejar esos 57 años de casados. Estoy padrísimo, felicidades. De hecho, hay comentarios en el chat que le mandan también felicitaciones y agradecimiento. Entonces, pues los brazos abiertos para usted, para su esposa, para su familia y sería súper lindo. Además, aquí hay muchas cosas culturales súper bonitas. Entonces, cuando ande por acá, ya Sí, para que nosotros felices de recibirlos. Y para las personas que nos escuchan, no todos son o sea, hay alumnos, doctor, de toda Latinoamérica. Entonces, probablemente no tengan mucha idea de el nombre Mérida, ¿no? Entonces, mencionaba la ciudad blanca de Mérida. Entonces, Mérida es muy bonito. También está en la península de Yucatán. No todo es Cancún, porque probablemente pues todo el mundo diga Cancún, México, ok. Entonces, o sea, hay muchas ciudades muy bonitas y en la península de Yucatán está también la ciudad de Mérida y se conoce como la Ciudad Blanca y es muy bonita. Entonces, nos comunicamos desde allá. El doctor Bernardo Boliaga pues está allá, pero bueno, el día que quiera que se dé un viajecito con toda la familia por la zona centro del país, pues felices de recibirlo. Ojalá que se pueda en un futuro. Muchas gracias, doctor. gracias, Diana, mucho gusto. Muy bien, maestro. Pues le mando saludos, que tenga muy buena noche y nos estamos viendo la próxima semana. Bueno, primero Dios, aquí estaremos
y con mucho gusto les traeré ya algo más formal sobre la patología del niño, y espero que les guste el tema que trata sobre la embriología y bueno, los cambios que va a haber en la patología embrionaria. Pero en fin, Claro lo que sí. veremos el martes próximo a las 7 y gracias a todos por su presencia y gracias por la invitación, Alberto y Diana. Gracias. Buenas noches, maestro. Buenas noches.